Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Es bien sabido que a la hora de mezclar son muchos los trucos y recomendaciones para evaluar la calidad de una mezcla, pero también es cierto que muchas veces lo que nosotros consideramos un error para otros productores o ingenieros se convierte en un truco creativo. Existen entonces varios elementos específicos ante los cuales se suele estar como muy atento al mezclar, tales como por ejemplo problemas de fase, la panorámica, un rango dinámico, el espacio para determinadas frecuencias, entre otros tantos. Si bien para ello nos valemos de distintos dispositivos, herramientas, tanto software como hardware, pero siempre se antepone ante todas esas herramientas nuestros oídos. El desarrollador Mastering the Mix ha querido poner a disposición esta herramienta que se llama Levels. No es nueva, ya viene con nosotros en el mercado ya bastante tiempo, unos 3 4 años. De hecho, hace unos meses atrás, o un mes atrás específicamente, estuvo totalmente gratis la misma. Y ese plugin, que fue el primer plugin desarrollado por esta marca, Mastering the Mix, busca como una opción todo en uno ofrecer datos de medición de forma simple, pero no solo eso, su fin es mostrar en qué aspectos nuestra mezcla está fallando o qué tipo de necesidades pareciera presentar, al menos pues dentro de cierto rango de aplicaciones de producción musical. La idea detrás del mismo es simplificar entonces procesos de medición y de análisis, despojándonos de tecnicismos de tal manera que podamos ir como puntualmente entonces y considerar cuál sea el foco principal de atención en una mezcla, o sea, la solución de determinados errores específicos, y para ello incluye en una sola ventana 4 secciones de análisis, como podrán verlos ahí en pantalla. Entonces, lo tenemos picos, tenemos amplitud en el campo estéreo, todo lo de headroom, base space, el rango dinámico y los niveles óptimos de volumen. A simple vista, pues parece una suite de medidores integrados en un solo lugar y simplificados al extremo realmente. Sin embargo, sus creadores enfatizan en que este plugin es inteligente, en tanto que puede avisar cuando considere que nuestra mezcla esté presentando algún tipo de problema pues en las secciones mencionadas previamente, y para ello utiliza un sistema de colores y de retroalimentación visual. Vamos a mirar un poquito de detalle partes constitutivas de este plugin y vamos claramente a probarlo para que entendamos el concepto que encierra el mismo, y si fuiste de los afortunados que se hizo con el mismo cuando estuvo gratuito, pues trata de sacarle el máximo rédito en tus proyectos musicales. Como te mencioné, esta pantalla se divide en 6 secciones. Tenemos entonces por aquí para hacer medición de picos. Si tocamos, ingresamos a la sección específicamente. Tenemos para hacer análisis del campo estéreo. Tenemos los loop por acá. Tenemos la parte del LRA. Tenemos rango dinámico y tenemos la parte del bajo. Lo que el plugin hace en sí es que analiza el audio a medida que pasa a través del mismo. Y si no hay problemas con nuestra mezcla, entonces las secciones se iluminarán en verde, así como es el plugin. Si hay algún aspecto de nuestra mezcla de los que tenemos aquí a disposición, de los 5 que están midiendo, que necesita ser arreglado, la sección se iluminará en color rojo. Ese es el concepto básico. Podemos hacer clic claramente en cualquiera de esos campos para ingresar al mismo, y en el caso hipotético que se marque de rojo porque está fallando la mezcla, al tocarlo de nuevo se resetea la medición para saber si hemos corregido el error y si ya se encuentra en un estado óptimo. Así es simplemente el concepto detrás de esta herramienta. Parte superior tenemos acceso entonces, por ejemplo, para monitorizar entonces nuestra mezcla. Podemos monitorizarla en mono, que sería la suma de la señal dual en una única salida. Este proceso de suma puede causar cambios dramáticos en el máster, por ejemplo, en la mezcla. Ahora, si eres productor que estás de EDM, música electrónica, donde tu música va a ser reproducida en un club, por ejemplo, en un bar, muchos oyentes podrían experimentar tu música en mono. Al escuchar el máster en mono, es recomendable escucharlo a través de monitores, es decir, si vas a usar esta opción es bueno a través de monitores y no a través de audífonos. Esto se debe a que los graves suelen sentirse exagerados cuando se escuchan en mono a través de 2 monitores. Entonces selecciona mono y luego puedes escuchar el canal izquierdo como se encuentra o el canal derecho. Si lo desactivo, pues estaría escuchando en estéreo, pero también podría escuchar el canal derecho o el canal izquierdo, ¿ok? O ambos. También puedo escuchar en modo mid-side, en este caso los laterales, y acá la M sería la parte central, los mid. Luego tenemos la primera sección, que sería picos. Esa sección nos ofrece un medidor de pico real que nos brinda pues una lectura de qué tan cerca está del 0 decibel true peak, que sería el pico verdadero de decibeles. Cada barra que vemos aquí en colorcito representa un decibel, y cada ajuste que tengamos acá, pueden ser los presets como punto de partida, tiene un umbral que Mastering the Mix recomienda no traspasar para obtener la mejor experiencia auditiva con ese método de reproducción. Entonces, si por ejemplo me voy aquí a los presets, puedes ver que tengo el default, pero tenemos para mezcla, mezcla balanceada dinámica con volumen, con pegada. Para mastering tenemos entonces también algunos presets, o para broadcasting. En este caso me voy a ir a mastering y digamos que quiero tomar como referencia a Apple Music, ¿ok? Entonces ya aquí se ajustó en automático todo el esquema del plugin
para tener niveles óptimos para esa plataforma o de streaming, para obtener, como te indico, la mejor experiencia posible auditiva. El objetivo entonces es mantener el audio por debajo del umbral establecido para esa plataforma y en la mitad inferior de los verdes, que sería más o menos como por aquí. Si el audio supera el umbral, el medidor comenzará a moverse hacia la mitad roja superior y hará que esa sección de pico se vuelva rojo, indicándonos claramente que estamos por encima. Por ejemplo, si reproduzco mi música, vas a ver que los niveles allí tengo picos por momento, que el audio va y viene claramente, sin llegar entonces a tener un nivel rojo en la señal. Pero imagínate si yo hiciera lo siguiente. Vamos entonces aquí a exagerar, voy a abrir un limitador y voy a exagerarlo. Claramente no estarás escuchando nada porque la idea no es explotar los oídos, es entender el concepto de uso detrás de la herramienta, entender el concepto gráfico que representa y qué significa. Entonces activo el plugin, iguala. Allí puedes ver cómo ya se fueron los niveles de una en automático, se pusieron los picos rojos, ¿ok? Voy a resetear acá y voy de nuevo a darle clic acá y ves cómo reiniciamos entonces la medición. En la medida que yo aumente la ganancia, vas a ver entonces cómo los medidores empiezan a moverse. Claramente ya llegó al rojo y me está indicando entonces que me estoy pasando del 0 decibel true peak específicamente. Entonces esto te va a ayudar o nos va a ayudar a determinar cuáles son los niveles óptimos, en este caso asociados a los picos reales, que podemos manejar con esta herramienta y se recomienda que los niveles se muevan en este rango de barras de la mitad hacia abajo, ¿ok? Recordemos que un verdadero medidor de picos muestra el pico absoluto de la forma de onda de un audio tal como se escuchará en el ámbito analógico a través de los parlantes. Entonces, pues este aspecto viene a ser bastante útil en este plugin. Luego nos encontramos con otra sección bastante interesante también y es la sección de los medidores de luz que lo tenemos directamente abajo a la izquierda. Damos clic e ingresamos al mismo. Desde aquí tenemos la escala de medición de unidades de sonoridad relativas a la escala completa o LUF, como la abreviación de su nombre indica, y es extremadamente precisa a la hora de mostrar el volumen percibido del material de audio. Es una idea útil pues a la hora de mezclar y masterizar y podemos desde acá elegir algún preset, como pudiese notar, para tener distintos niveles acorde a las plataformas digitales. Tenemos aquí a la izquierda un medidor de corta duración, el shorten, y tenemos un medidor integrado a la derecha, integer. Y de manera similar que en el peak, acá en el medidor de picos reales, aquí cada una de estas barras verdecitas representa una unidad, ¿ok? El medidor de corto plazo, el SHORF, nos va a mostrar las unidades LUF durante los últimos 3 segundos, mientras que el medidor integrado muestra el nivel de LUF acumulado de la pista que tengamos como referencia. Si nuestro material de audio supera los umbrales establecidos, pues se van a volver rojo también, indicando que estamos por encima. Lo ideal será siempre que experimentes y que esté asociado a la plataforma que quieras. Por ejemplo, voy a reproducir de nuevo mi audio y así allí los LUF pareciera que están bien. Claramente podría darle más ganancia a mi audio para subir esos LUF y obtener los niveles óptimos para plataformas. Vamos a mirar entonces las barritas verdes y voilà. Pero llega el momento en que me paso y empiezas a ver entonces cómo ya empiezo a tener niveles supremamente altos de ganancia. Claramente aquí lo estoy exagerando, pero es para que veas el comportamiento de la herramienta. Si toco, reseteo y vuelve a hacer la medición, pero claramente como tengo este límite a tope, pues siempre me va a marcar entonces que los niveles están por encima. Así que aquí podrás visualizar si tus LUF, tanto shorting como integer, se encuentran en los niveles óptimos para publicar en plataformas digitales y evitar el famoso efecto de recorte que a veces no deseamos. Claramente en nuestra música una limitación extrema que pierda dinámica, que suene de pronto aplastado y otros fenómenos más. Diagonal superior tenemos el campo estéreo. El vectoroscopio nos va a mostrar aquí entonces la ubicación de nuestros audios en el campo estéreo. Cuando la imagen se extiende a lo largo del círculo, está indicando que nuestra pista tiene una imagen estéreo amplia. Cuando la imagen es simplemente una línea delgada en el medio, como la que estás visualizando acá, pues nuestro máster es mono en este caso. El medidor que tenemos acá de izquierda, por aquí y derecha, lo tenemos en la parte inferior, muestra cuán uniformes son las salidas tanto izquierdas como derechas. Si el puntero está en el centro, como en este caso, entonces nuestra música está equilibrada uniformemente entre los dos canales, entre los dos altavoces. Si tenemos una salida no balanceada, el puntero se va a desplazar demasiado hacia la izquierda o hacia la derecha y se van a iluminar entonces en rojo. Eso también hará entonces que el icono de campo estéreo claramente se vuelva rojo. Por ejemplo, si yo balanceara, voy a llevar ese extremo todos al canal izquierdo, todas las pistas. Vamos a apagar este limitador por un momento y noten ustedes lo siguiente. En este caso ves que tengo el componente mono.
Vamos a inhabilitarlo para quedarnos con el estéreo. Y aquí ves cómo entonces se desequilibra la mezcla. Todo hacia la izquierda, igual si moviese todo hacia la derecha. Allí lo tienes. Ahora, si lo dejo como viene por default, vamos a llevar estos parámetros todos al centro. Allí tienes la mancha que te mencionaba, indicándome entonces mi imagen estéreo es una imagen amplia, ¿ok? De nuevo reseteo y no tendría, pues en este caso, problemas en cuanto al campo estéreo. El medidor de correlación que tenemos acá a la izquierda, lo puedes ver, muestra el grado de similitud entre los canales izquierdo y derecho. Una lectura cercana, como puedes ver acá al +1, indica una mezcla bien equilibrada. Si el puntero pasa del punto central, que sería este, al -1 hacia abajo, indica que la mezcla tiene problemas de fase. Eso puede hacer entonces que la mezcla se desmorone cuando se reproduce en mono, por ejemplo, y claramente en la medida que tengamos un descenso en la correlación, pues entonces también se va a iluminar en rojo este componente de campo estéreo para que hagamos las respectivas correcciones. Ahora hay que tener presente que si tenemos problemas de correlación con el medidor o de amplitud en el campo estéreo, pues debes arreglarlo en la mezcla, ¿no? Este plugin no es para hacer correcciones, este plugin es para hacer análisis de nuestras mezclas, cómo se están comportando en algunos aspectos. Ahora tenemos por aquí un botón que se llama Filter, que es un filtro. Básicamente este parámetro nos permite aislar ciertas frecuencias en el máster para su ubicación estéreo. Eso es útil para ver qué frecuencia se coloca más centralmente en la mezcla y qué frecuencia se coloca más amplias. Tener las bajas frecuencias muy amplias en nuestro máster puede tener efectos negativos, aunque pues hay herramientas con las cuales podemos solucionar eso. Hay herramientas que podemos hacer que los graves suenen estéreo sin afectar, por ejemplo, la fase del sonido, sin haber cancelaciones de fase, por ejemplo, ya que recordemos que frecuencias graves muy amplias pueden producir cancelación de fase cuando reproducimos en sistemas monofónicos, ¿ok? Lo que hace que el sonido pues suene más débil al final, y recordemos que los graves también ocupan mucho espacio, por lo que si los mantenemos principalmente en mono, podemos utilizar el resto del espectro estéreo para otros elementos de la mezcla. Entonces cuando activamos el filtro, dando clic aquí como puedes notar, podemos configurar digamos un corte a 250 Hz, por darte un ejemplo, aproximadamente por allí. Podemos ver que las frecuencias bajas son demasiado amplias en la medida que empiecen a brillar. Acá en esta ventana brillarán en color amarillo. En ese caso, pues puedes ver que no aparece el amarillo por ningún lado. Y en algunos casos rojos, ya mostrándonos en este caso cancelación de fase. Lo ideal aquí, recomendado por el desarrollador, es mantenernos en la zona verde más central, ¿ok? Eso conducirá pues a un máster más con más pegada, más equilibrado. Ahora, si tienes frecuencias bajas muy amplias, también puedes utilizar un plugin de amplitud estéreo, de colocación estéreo para colocar esas frecuencias bajas más bien en mono. Si experimentamos, por ejemplo, vamos a experimentar, voy a mutear por un momento, voy a quedarme aquí con este bajo y voy a juguetear un poco con un plugin de amplitud estéreo. En este caso, ese plugin Sprit de la gente de DJs Vival. Y en este caso, miren ustedes, voy a empezar a juguetear. Vamos a ampliar un poco el campo estéreo y vamos a reducir el rango. Mínimo acá, se me deja mínimo ir a 1500 y empiezan a ver ustedes el comportamiento. Aquí lo hago más estéreo, mi bajo en este caso, pero podría llevarlo al centro. Entonces es una manera de lograr un bajo mucho más controlado si es lo que quieres, o más amplio en el campo estéreo. Pero es la manera más o menos de entender un poco el concepto que hay detrás de esta herramienta. La otra ventana que tenemos es la de rango dinámico. Aquí el osciloscopio que tenemos en la parte central, en este círculo, va a reaccionar al material de audio que pasa pues por levels. Las imágenes, reproduzco mi audio, se mostrarán inmediatamente cuán dinámica es nuestra música. Si nuestra música tiene un rango dinámico superior al umbral que hayamos establecido, pues el osciloscopio se iluminará en verde, ¿ok? Si tu música se acerca al umbral, comenzará a volverse naranja, y si nuestra música supera el umbral, se pondrá en rojo. ¿Y cómo determina entonces este rango dinámico el plugin? Lo que crea es una relación entre el loop a corto plazo y el nivel máximo de la pista, y nos brinda pues una lectura de R, en este caso rango dinámico, y cuanto menor sea este número que vemos acá arriba, menor rango dinámico tendrá nuestra pista. Pero recordemos que el rango dinámico no es relativo al volumen de nuestra música, por lo que si nuestra música está demasiado comprimida, el osciloscopio se pondrá rojo independientemente de cuán silencioso pueda ser la pista, ¿ok? Ahora, un rango dinámico pequeño puede deberse a una sobrecompresión o limitación en nuestras pistas, y eso le va a quitar vida claramente a tu música. También puede reducir la claridad y la fuerza de los transitorios, entonces lo ideal será siempre tener presentes esos elementos a la hora de ajustar el rango dinámico. ¿Qué se recomienda para obtener una mezcla más dinámica?
es que tus compresores y limitadores no estén trabajando demasiado duros, ¿ok? Si no vas a perder rango dinámico. En mi caso, miren acá, exageramos un poco y allí puedes ver entonces lo que podría ocurrir. Y claramente cada elemento, hizo que aquí tengo solo activo, voy a activar todo, los elementos de la pista para que lo puedas ver el rango dinámico en acción. La siguiente ventana se llama rango de sonoridad. La medición se da en LU, unidades de sonoridad, y nos va a decir la medida estadística de la sonoridad o de la variación de sonoridad de toda la pista. Esa lectura a largo plazo nos dará una idea de la diferencia entre el volumen entre una estrofa, por ejemplo, el coro y otras secciones de una pista. Si nuestra canción tiene un volumen de rango de menos de 3 LU acá arriba, durante más de 30 segundos el icono de la sección se volverá rojo. Si la sonoridad, por ejemplo, de las distintas secciones de tu pista es muy similar o igual, el rango de sonoridad será más pequeño, pero si tienes un rango de sonoridad entre 6 LU, por ejemplo, y 12 LU, eso muestra que una pista tiene una diferencia considerable en sonoridad entre las distintas secciones. Si tu pista presenta un rango de sonoridad inferior a 4 LU, podrían considerarse bastante estáticas en volumen. Entonces me dirás, ¿y cuáles son entonces los valores recomendados? Según la gente de Mastering the Mix, como regla general, recomiendan apuntar a un rango de sonoridad superior a 5 LU. Lo ideal siempre con eso será experimentar, ¿ok? Ahora te dejo una tabla en pantalla para que cheques más o menos unos rangos de sonoridad que ellos nos dan como referencia para algunos géneros como el pop, EDM, rock, country, hip hop, R&B, house, electrónica y balada, ¿ok? Ten presente poder obtener esos niveles como niveles recomendados por Mastering the Mix. Por último tenemos la sección Bass Space y esa sección es interesante porque aquí nos permite identificar si alguna de los canales de la mezcla emite frecuencias bajas no deseadas. Solo podemos usar Bass Space en una mezcla en donde tenga las pistas independientes, no en un master, no en un sonido ya mezclado, no en una canción estéreo. Tienes que tener las pistas independientes. ¿Por qué? Porque él te va a pedir que mutees el bajo y el kit. En este caso voy a mutear aquí el bajo y el kit y me quedaría simplemente con el teclado, el piano y unos strings. Le digo que ya y reproduzco mi música, por ejemplo. ¿Y qué sucede acá? En estas tres barras, frecuenciales 40, 0, 80, 120 y 160, me va a indicar si alguno de los otros elementos constitutivos de la mezcla, distintos a los dos muteados, tienen frecuencias graves asociadas y en qué nivel. Entonces, por ejemplo, podrías ir muteando elementos y quedarte con uno. Me quedo con los teclados, por ejemplo, y acá me está indicando en qué rango destacan más los graves en ese teclado. ¿Y para qué puede ser útil esto? Para irte luego, ya sea con filtros o con ecualización, a limpiar específicamente esos rangos y eliminar ese componente de graves para que no compitan o con tu keep o con tu bajo específicamente. Entonces, para eso viene a ser útil entonces esta característica de Bass Space, para que conozcas cómo se encuentran los bajos en todo el campo estéreo, eso sí, aislando el bajo y aislando el kit. Ahora, si por ejemplo damos clic en la parte superior Level, lo que hacemos es ir a la ventana principal. Por ejemplo, digamos que yo estoy acá, le doy Levels y me envía a la ventana principal. Desde aquí reseteo toda la configuración del plugin. Desde aquí accedo, por ejemplo, a la autorización. Puedo desautorizarlo como puedes ver allí. Desde aquí accedo en el piñón a todo lo que es configuración del plugin. Puedes usar entonces el umbral de los picos, de la lectura de picos reales, de los loops short temps, de los loops integrados, del el umbral de rango de sonoridad. Puedes usar el balance en el campo estéreo, la correlación estéreo, visualizar los true peak y visualizar los tooltips si quisieras activándolo desde acá. Y por último tienes acá manual, información de ayuda y desde aquí puedes comprimir un poco la vista del plugin. Es interesante. Yo puedo reproducir mi música y tú me dirás allí cómo me doy cuenta que está marcando. Voy a abrir mi limitador y él se va a poner entonces en rojo la sección que se sobrepasen los niveles. Entonces allí voy a llevarlo, voy a activarlo y voilà, ya me está indicando los picos. Entonces simplemente lo que yo haría en este caso picos y loop, voy entonces aquí a apagar el limitador, le doy clic a cualquiera y accedo a la sección y aquí tendría la información respectiva. Entonces, una ventana comprimida en un caso hipotético que quieras simplemente tener referencia rápida de qué elementos hay que trabajar para equilibrar en tu mezcla. Y eso es básicamente lo que tenemos en esta herramienta de la gente de Mastering the Mix, su plugin Labels. Te recuerdo, estuvo gratuito hace unos días atrás, hace un mes atrás específicamente. Si fuiste de los afortunados,
pues sacar el máximo rédito en tus proyectos musicales. Si no, puedes hacerte con él a través del enlace que te dejo en la descripción para que de primera mano lo puedas probar y sacar el máximo rédito en tus proyectos musicales, ¿ok? Levers de Mastering the Mix. Yo con esto cierro esperando realmente que la información compartida en alguna medida te pueda ser de utilidad. Si así lo fue, demuéstralo con un gran like, comenta el video, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. ¿Quieres apoyar el canal? Hay un enlace a PayPal en la descripción y un botón de gracias. También te invito para que te suscribas a mi otro canal, Sonidos Virtuales Pro. Allí fue que les anuncié la gratuidad de este plugin, así que si quieres conocer de otras herramientas gratuitas, suscríbete ahora mismo. El link en la descripción. Y nos veremos próximamente en una nueva revisión. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.